the same money through debt repayment. What if we are to say, can you put hold to these donations? And then we put hold also to the debt repayment. Our governments in the Global South, they will have resources available to them. We need to create now to begin to ask these difficult questions. Because some research have shown that, out of $1 that is given as debt, as aid to Global South countries, almost $10 are taken through debt repayments or other mechanisms that are there. Meaning that the impact of debt itself does not help. Lastly, when you look at education as a whole, the funding of education, in the Global South, it has been proved that almost 90% of education funding in the country is from domestic resources. Meaning that there are resources available in these countries to be able to support education. And more so, if we are to say, let's revisit the whole debt repayment. This thing that the World Bank and IMF did to provide debt Gonzalo, se escucha, a veces entrecortado, pero se escucha. Perdón, Grant. Sorry, Grant. Sorry. Okay. Okay. You have a minute. You have a minute to finish, Grant. Okay. All right. The World Bank, at the beginning of the pandemic, they issued, they froze, some repayments of loans. And at that time, that would look like, something that is, that would deliver something. But that is not enough. We need to call for more. We need to ask our governments to ensure that, all of these things is revisited, to ensure that, there are resources in the government coffers for them to be able to provide public services, including education. So thank you so much. Thank you, Grant. Thank you so much. Ok, vamos a ir ahora al invito a Isaac y a Tatiana para que propongan nuestra primera pregunta para el diálogo a partir de estos insumos que hemos compartido con ustedes, Grant y yo. Así que Isaac, Tatiana, seguimos con usted. Claro, sí. Escúchame. Hay una interferencia. Ok, vamos a ver. La sala de traducción. No tenemos el link de la traducción en portugués, pero voy a hacer acá rapidamente. Olá a todos e todas, sou Tânia Dornelas de Brasil e junto com minha pareja Isaac de Peru, estaremos convosco nesta primeira ronda de diálogo. Hemos escuchado as contribuições de Rossi, Nelsi e Grant, que nos apontaram aspectos claves do cenário da educação em todas as regiões em distintos níveis. Assim que se queda evidente que a pandemia ha evidenciado ou profundizado as problemáticas já existentes com relação ao exercício do direito humano à educação. Assim que passo para Isaac, pero um minutito. Amigos brasileiros, então sou Tânia Dornelas do Brasil e com meu amigo Isaac do Peru, nós estaremos nesse primeiro momento de diálogo com vocês. Nós ouvimos as contribuições da Rose, da Nelsi e do Grant, que nos apontaram aspectos importantes do cenário da educação em todas as regiões e em distintos níveis. Então, fica evidente que a pandemia, ela evidenciou, ou ela aprofundizou, ela profundizou as problemáticas que nós já tínhamos com relação ao exercício do direito à educação. Por favor, siga, Isaac. Graças. Isaac, só um pouquinho. Aí outra interferência. Então, quando falou do microfone cerrado,
Isaac, creo que es tu micrófono. Cierra tu micrófono, Isaac. Sí, creo que es el micrófono. De Isaac. Continúa tú, Tania, por favor. Claro, claro. Isaac, cierra tu micrófono. No, es tu micrófono el que está produciendo el ruido. Continúa, Sí, Tania. sí. Entonces, para seguirmos con la discusión, tenemos algunos encaminamientos para ser considerados. No tenemos mucho tiempo para las intervenciones, entonces les pido que hacen intervenciones cortas y directas acerca de esa pregunta que haré ahora. ¿Cuáles son, en este escenario, os aprendizajes, fortalezas e desafios que identificamos neste momento e hacia adelante? Para os amigos brasileiros, nós precisamos de fazer, então, intervenções curtas e diretas, porque, infelizmente, nosso tempo é curto. Então, peço que nos ajudem nisso. E a pergunta é, quais são as aprendizagens, as potencialidades, né, as fortalezas e os desafios que nós identificamos neste momento e que também vão estar aí no nosso futuro a curto, médio e longo prazo. É isso. Quienes quieran intervenir pueden o levantar la mano o anotarse aquí en el chat para Sí. que Tania pueda ir dando la palabra. No sean tímidos. Sí, Víctor, por favor. Nelcy o Flor, ¿pueden Víctor, anotar? sí, por supuesto, Víctor. por supuesto. No te preocupes, Tania, estoy pendiente. Víctor y Félix. Bueno, muchas gracias. Un primer aprendizaje que hemos tenido aquí con la pandemia en el caso de Guatemala es que los estados, o en el caso de Guatemala, el estado no hemos invertido como estado en la creación tecnológica. Eso es una evidencia porque al no invertir en la creación tecnológica no podemos construir ninguna plataforma que nos permita la autonomía digital. Entonces, el primer punto que hemos notado, que hay poca inversión en la investigación tecnológica y en la innovación tecnológica. Por lo tanto, también es un desafío y debiera ser una demanda para los propios estados y construir desde la propia construcción local esas plataformas que no dependan de estas grandes corporaciones, sino que sean innovaciones tecnológicas propias. Muchas gracias. Félix y María Elisa luego. Ya sabemos, intervenciones breves. Muchas gracias. Sí, yo diría que enfatizar dos aprendizajes. Uno que ya se ha mencionado, de que pues esta pandemia sin duda a todos nos agarró desprevenidos y también a las autoridades de los sistemas educativos. Pero esto puso en evidencia, como ya se mencionó, varios aspectos. Uno, el que no hay la cobertura suficiente de los medios electrónicos. Después de que ha habido un daño muy impresionante por la forma en que se resolvió. En el caso de México, por ejemplo, 4 millones de niños quedaron totalmente fuera de contacto, así totalmente. Y del restante, otra mitad muy deficiente tuvo el acceso a los programas a distancia, pero aún los que por su condición de clase y todo lo tuvieron bien, sin duda que muchos de los objetivos de la educación básica jamás se logran con programas a distancia y manejados por las grandes corporaciones transnacionales. Entonces, yo diría que dos énfasis sería que pudiéramos documentar,
Y el complemento es que el secretario de Educación hace días dijo que de esta experiencia durante este ciclo escolar salimos fortalecidos. O sea que no hay ni la conciencia del daño que se hizo. Entonces, una primera reflexión es que necesitamos profundizar en cómo se expresó este daño, pero segundo, no hay en el país oficialmente un grupo dedicado a ver cómo se puede subsanar los aspectos que implican a la educación en estas condiciones. Entonces, ahí hay dos temas de aprendizajes que quiero compartir. Gracias. María Elisa. Bueno, en realidad la respuesta que voy a dar es, lamentablemente no pude escuchar prácticamente nada por el tema de la traducción, pero con respecto a los desafíos, yo creo que tiene mucho que ver cuál es la posición política de cada gobierno. Digamos, nosotros estamos viviendo en Argentina una situación donde el gobierno nacional tiene una postura progresista, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, es neoliberal. Entonces se ve claramente cuáles son las posiciones frente a la pandemia desde la postura política. Es decir, tenemos en este momento un reinicio de las clases para próximamente, digamos, Cava, las clases teóricamente empiezan a funcionar a partir de marzo. Cava las inicia en febrero, el 17 de febrero, digamos, sin ningún protocolo. Sin ningún protocolo, la burbuja para ellos es la clase, vale decir, 30 alumnos en un aula sin distancia, y sin ningún... Sabemos que está abandonada la educación dentro de Cava. Entonces, no ha habido cambios de infraestructura, no ha habido cambios en cuanto a la higiene, digamos, ni lo sabrá porque se disminuyó el presupuesto educativo de Cava en 370 millones que estaban destinados a conectividad. Y se transfieren estos fondos a las escuelas privadas. Vale decir, esta es una postura política que está generando mucha rebelión dentro de las familias y dentro de del pueblo. Y por otro lado, vemos que en provincia de Buenos Aires hay 8 protocolos que comenzaron a ser dialogados entre los gremios, las familias y demás a partir del mes de junio del año pasado. Entonces, netamente, la política educativa tiene mucho que ver en este sentido, ¿no? Digamos, y es que todos somos responsables de a quienes elegimos, que no es una cuestión simple, elegir entre una postura y otra postura. Por otro lado, vemos que a nivel del gobierno nacional se están generando, se está retomando aquellas posiciones que estaban dentro de la ley 27.078, que no fue reglamentada en aquel momento, pero que sí el ENACOM está llevando a cabo, digamos... Marisa, brevemente, por favor. Perfecto, bueno, esto concretamente. Digamos, para terminar, se está tratando de establecer una conexión que vaya con un convenio desde Chile por el Pacífico hacia Asia para eliminar a Estados Unidos. Entonces, lo político es fundamental. Gracias, Nada María. más. Ahora tenemos Rodolfo, después Madê, Desirê, Lisbeth e Carlos Avendaño. E assim cerraremos esta ronda. Pido novamente que hagan exposições cortas. Sei que o tema é muito importante, é muito caro, pero o tempo não nos ajuda. Ahora Rodolfo, por favor. Sí, hola, buenos días aquí en México. Creo que hay 3 aprendizajes que deja la pandemia y la situación actual. Una es, como vimos al inicio de esta conferencia, ciertas limitaciones que te deja el vector tecnológico, ¿no? La tecnología nos deja
limitaciones para los procesos de aprendizaje, para los procesos de interrelación entre las personas y de alguna manera excluye a compañeros, como la participación del compañero que estuvo hoy con nosotros. Otro aprendizaje que nos deja también es que la planeación de las políticas educativas no puede ser de manera homogénea. Particularmente aquí en México se planteó una política homogénea a nivel general que en los hechos no funcionó porque no considera las características propias de las comunidades educativas, las escuelas y las propias condiciones socioeconómicas del país. Y un tercer aprendizaje que a mi entender se genera y que tendríamos que rescatar es la imaginación y la plasticidad de los profesores y de los educadores que frente a la pandemia han generado estrategias de comunicación y de trabajo conjunto con las comunidades, con los padres de familia, subsanando las limitaciones de la propia educación frente a la pandemia. Bueno, eso sería como ideas generales. Muchas gracias. Quedo a la escucha. Gracias, Rodolfo. Ahora, Made. Buenos días a todos. Soy Madeleine Zúñiga de Perú. Mira, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho como aprendizaje. Yo quisiera destacar la dificultad que se ha tenido cuando se ha percibido la multidimensionalidad de la diversidad en nuestros países. Nuestros países tienen, digamos, estratificaciones sociales, económicas, pero también tenemos grandes diferencias lingüísticas y culturales, ¿verdad? Hola. Que es muy complejo asistir. Ese es, en primer lugar, es un gran reto. Los gobiernos pueden hacer esfuerzos, pero es muy, muy difícil llegar a atender a todos. En segundo lugar, el rol importantísimo que tiene la comunicación entre los docentes, los padres de familia y la comunidad. La escuela debe abrirse al diálogo. The school must open itself up to dialogue with all these groups. Escucho la traducción en inglés, disculpen. Decía que teníamos que prestar, hemos aprendido, creo, la importancia de trabajar juntos, escuela, padres y comunidad. En los casos de los pueblos indígenas y las zonas rurales, en mi país por lo menos ha sido evidente el valor de la educación comunitaria. Ha sido la comunidad la que ha recurrido a sus prácticas tradicionales de enseñanza, ¿verdad? Y con eso además afianza su cultura y su lengua y han podido atender desde su perspectiva cultural, repito, a no solamente los niños, sino también los jóvenes y los adultos, ¿no? Que, valgan verdades, ha sido difícil atender los programas de educación para jóvenes y adultos o alfabetización con la educación virtual, ¿no? Entonces, eso en particular quisiera yo destacar y reitero lo que acaba de decir el profesor Bautista, no sé si era profesor, sobre la riqueza de la resiliencia y la capacidad de creación de los docentes. Me apena mucho que mi colega, mi compatriota Isaac Ruiz no haya podido participar por problemas técnicos. A mí me hubiera gustado tal vez decir algo en nombre de él, pero es difícil esta comunicación a las carreritas. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Madeleine. Ahora Desiree, después Lisbeth. Buenos días. Bien cortito, porque creo que coincido con lo que ya se ha dicho, pero pienso que una de las cosas importantes es que ha quedado en evidencia que el sistema neoliberal ha fracasado y por lo tanto debe transformarse y ya está habiendo un empoderamiento también de la ciudadanía en distintos países. Que las comunidades han sido claves en la resistencia, por lo tanto creo que es necesario relevar la gestión comunitaria y eso también de alguna manera está siendo hoy una fortaleza. Que la propensión a aprender de los niños y las niñas no se agotan en la institucionalidad y debemos por lo mismo reconocer y robustecer a las comunidades y darle el valor a estos aprendizajes cotidianos propios de sus culturas. Creo que todo esto está siendo posible hoy a propósito de la pandemia. Gracias. Gracias, Desiree. Victor, por favor, tu vas a compartir su pantalla, porque ahora está compartiendo. Gracias.
Entonces vamos con Lisbeth y Nelcy. Tiene otra persona que se inscribió ahora, Claudia. Le voy a proponer a Claudia que queda para el primer turno en la siguiente ronda para dar paso al siguiente punto. ¿Te parece, Tania? Perfecto, perfecto. Entonces está contigo, Lisbeth. Sí, un buen día a todos. Espero se encuentren bien. Y bueno, un aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia es que la educación por sí es un derecho que tiene que ser para todos, pero no se está cumpliendo, ya que el acceso a Internet no todos lo tienen. Entonces, sí hay un gran número, un gran porcentaje de deserción escolar, especialmente en el ámbito rural. Y otro desafío es de que yo pienso que por más de que los profes ponen todo su empeño y han tenido que prepararse, ver, capacitarse en las tecnologías, en recursos didácticos, aún así sí queda un poquito para llegar a los alumnos, ya que hay niños digamos, en la época, en los grados de inicial. Si ellos no tienen un acompañamiento un poco personalizado, no van a aprender a contar o a leer, que son cosas básicas, porque antes tenían ese acompañamiento del docente y ahora en casa la mamá está ayudando a los otros hermanos, haciendo las tareas del hogar o tal vez trabajando, y ese niño está en casa aprendiendo solo. Creo que ahí sí hay un gran desafío que poder sobrellevar en cuanto a la educación, y que poco a poco, bueno, ya los docentes y los estudiantes van a ir aprendiendo, pero sí es un gran reto que lleva para la educación, y creo que esta realidad compartimos todos los países. Nelcy. Sí, está Carlos como al final de la lista de esta ronda, así que Carlos, tú cierras un minutito, por favor, para ir a al siguiente bloque. Muchas gracias acá desde Colombia. Sí, uno de los desafíos más grandes que pienso que, perdón, en los que se está viviendo, en los que estamos viviendo, pues es mirar a ese otro grupo de la educación también, o que está buscando esa formación, esa educación, esa la educación para jóvenes y adultos. Que si para los niños ha sido un poco más complicado, para los jóvenes y adultos que han sido una población muy vulnerable, porque quienes acceden a esta formación ya en esta edad, pues es porque sus capacidades, sus necesidades son, sí, su realidad es muy limitada. Entonces, ese es un verdadero reto, ¿sí? En realidad son 2 veces olvidados, porque pues siempre el Estado va a voltear a mirar siempre a los niños, pues a la formación regular, ¿cierto? Pero a los jóvenes y adultos pues siempre han sido un poco olvidados en este sentido. Yo pienso que uno de los retos más grandes es la búsqueda de alianzas que nosotros podemos llegar a tener desde todo punto de vista, porque ya está visto que los estados no están preparados para eso. No están preparados para eso, y pues difícilmente una respuesta inmediata no la vamos a tener, obviamente, por parte de ninguna organización pues, del Estado. Entonces, ese es mi aporte, pues, para tener en cuenta. Entonces, ahora que llegamos al final de la primera ronda, paso la palabra para Nelcy y para darnos continuidad a nuestro diálogo acá. Javier, te paso yo la palabra a ti porque conduces este segundo bloque. Gracias a todos. Los saludo desde Córdoba, Argentina. Soy Javier Tolcachier, de Agencia Internacional de Noticias con Óptica de Paz y No Violencia Presenza. Este bloque estaría dedicado a conocer por parte de los protagonistas
de la lucha por el derecho a la educación de las distintas regiones del mundo, cuáles son sus prioridades en relación, digamos, al trabajo que vienen realizando y al futuro inmediato, ¿no? O sea, en primera medida estaría dedicado este bloque a la participación internacional, si bien sabemos que Claudia había quedado pendiente del bloque anterior. I don't know if the English-speaking friends are there. This time is considered. ¿Está trabajando la interpretación al inglés? Sí, Javier, está trabajando. Ah, ok. Bueno, entonces, eso. So, Quisiéramos escuchar de los amigos de las distintas regiones, luego de Claudia. Hay amigos de África, entiendo que hay amigos de Europa presentes, no sé si amigos de Asia. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles consideran sus prioridades más allá de aspectos que después veremos que sin duda son comunes en el trabajo, en la lucha por el derecho humano a la educación? Pueden levantar la mano o pedir la palabra por el chat. ¿Puedo hablar? Gracias. Adelante, Claudia. Bueno, soy Claudia Álvarez de la campaña por un currículum global, de la economía solidaria y de la Universidad del Buen Vivir. Vivo en Argentina también, Javier, y bueno, las prioridades que nosotras estuvimos trabajando desde la campaña de currículum es que en las distintas partes del mundo, nuestras compañeras de África, como las compañeras que viven en Barcelona o las que viven en México, tuvieron cosas en común que tiene que ver con que la pandemia visibilizó los escenarios de aprendizaje más allá del aula, más allá del dispositivo convencional, que desde las organizaciones sociales lo tenemos incorporado, porque aprender es aprender en cualquier espacio y hay procesos de enseñanza-aprendizaje en un espacio oficial o en una marcha, pero esta pandemia lo que hizo fue visibilizar que nuestras compañeras en África, con sus grupos de pertenencia, trabajaron el tema de los cuidados y que esos cuidados fueron espacios para aprender, para dialogar, para reflexionar. Lo mismo nos ocurrió con nuestras conversaciones virtuales, o sea, reforzamos un aspecto que lo teníamos minimizado porque priorizábamos los espacios físicos, pero en los dispositivos de Zoom también hay espacios para trabajar la solidaridad, la reciprocidad, la ayuda mutua, y las alianzas que hicimos en tiempos de pandemia, en parte fortalecieron nuestras luchas. No quiero extenderme más, pero en distintas partes del mundo la educación, familia, comunidad, empieza a tener otro juego para los ámbitos de educación más oficiales. Muchas gracias, Claudia. Creo que está Carmen, ¿o hay algún otro amiga o amigo antes, Nelsi, que ha pedido la palabra? Carmen Siri. No, es no para mí el mensaje, perdón. Sí, adelante, Carmen, entonces. Muchísimas gracias. Yo estoy acá representando Catalizo. El tema es un tema que afecta realmente a todos los países y que refleja el problema de los derechos para la educación
es que lo que toca es el problema grave que tenemos a nivel social, que es la inequidad. Es decir, no es simplemente el derecho a entrar a una escuela, sino a tener una educación de calidad que prepara para la vida y para el trabajo. Entonces, la pandemia ha venido a mostrar aún más y a profundizar más esa inequidad. Entonces, la lucha debería de, siento yo, que debe ser, debe incluir ese tema y es la inequidad no solo, no de la matrícula, pues decir, no es que las personas de menores recursos no puedan entrar, aunque también existe eso, sino que es la inequidad de la calidad de los resultados. Yo estoy hablando principalmente de América Latina, también de África. Los resultados educativos no están al nivel, no están al nivel que deberían de estar para lo que se necesita en los países y para las personas. En la mayoría de los países, no voy a decir que todos, hay muchos que han crecido, pero esa lucha por los derechos de la educación debe tener la palabra equidad puesta, porque ahí es el problema, y el problema de equidad no es del sistema educativo, sino que es del sistema social. Y tiene que entenderse así para poder luchar por cambiarlo. Gracias, Javier. Gracias a ti, Carmen. No sé si alguien más ha pedido la palabra. No. Someone else would like to speak? Marta Jesús, Espín. Jesús de México, me parece, Nelcy. Y Marta Espín también, Javier. Madeleine Bueno. también. Marta estaba antes que yo, Javier, si gustas darle Muy la bien. palabra. Marta, entonces, adelante, por favor. Muy buenos días a todos los compañeros que esta mañana se han dado cita a esta asamblea. Soy Patricia Espín, desde Ecuador, miembro de COCACEN, que es la coalición contra la lucha al abuso sexual a la niñez, que nació justamente porque tuvimos que develar, lamentablemente, 8 casos en la Asamblea Nacional de víctimas de abuso sexual en el sistema educativo. Es ahí donde nacemos con el respaldo a nuestros niños, niñas y adolescentes para crearles un espacio seguro en el sistema educativo. Lamentablemente no ha habido una respuesta de las autoridades acá de nuestro país y hasta el momento lo sigue habiendo. Pero ¿cuál es nuestra lucha ahora? Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes estudien en espacios seguros, que tengan la posibilidad de continuar sus estudios, que no haya la deserción escolar, que haya libre acceso a las universidades y que también nos hemos dado cuenta que en este tiempo de pandemia los espacios se han vuelto inseguros aunque estén en sus hogares, porque siguen habiendo víctimas en sus hogares. Y lamentablemente antes su refugio era la escuela y hoy tienen a sus victimarios dentro de sus hogares. Es ahí como COCACEN sigue luchando y sigue haciendo diagnósticos y reuniendo a niños, niñas y adolescentes. Estamos ayudando nuevamente a un grupo de chicos que se han agrupado en todo el país, que es una red de organización de niños, niñas y adolescentes, RODNA, que estamos llegando con un mensaje, porque Ecuador al momento vive ya la última semana de elecciones y vienen los candidatos sin planes que especifiquen lo que van a hacer con el tema de la educación, nada más como un tema de demagogia, lo nombran, pero no dicen cómo lo van a hacer. Y es ahí mi preocupación, y desde nuestras trincheras como coaliciones seguiremos luchando por una mejor educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque necesitamos que todos estudien para que no haya problemas en nuestro país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Tenemos para este bloque 10 minutos más aproximadamente y de momento se han registrado como mínimo 4 personas más, así que tengan en cuenta el tema de los tiempos, por favor. Seguiría Jesús. Adelante, Jesús. Sí, muy buenos días desde México, de la campaña por el derecho a educación en México. Yo creo que va ligada a los aprendizajes y los desafíos, los tenemos ligados y considero que tenemos el gran desafío de seguir en la lucha por el derecho humano a la educación con una sociedad que se está enfermando, que es una sociedad que está enferma en el sentido directamente físico, pero también en el sentido mental y una enfermedad social y del planeta. Entonces, el gran desafío que tenemos con el que tenemos que trabajar. Otro desafío considero que es la necesidad de potenciar una revolución pedagógica política y de los contenidos, ya que la presión internacional de las pruebas estandarizadas y de los modelos educativos que siguen contenidos y pedagogías neoliberales, pues se ha potenciado también, aunque han surgido la revolución de las iniciativas comunitarias. Y el tercer desafío que encuentro es continuar con este diálogo intergeneracional donde se puedan potenciar las bases desde las primeras infancias, las juventudes y también la gente adulta mayor, que en caso particular en la educación de personas jóvenes y adultas, las personas de la tercera edad están en un abandono y inclusive ausentes en los discursos políticos por el derecho humano a la educación. Muchas gracias, Jesús. Un ejemplo de concisión, muy bien. La persona que sigue, no estoy seguro si era Ileana o había otra persona antes. ¿Qué dices, Mija? Bueno, Ileana, adelante. Ya. Bueno, para nosotros es importante asumir en este proceso, no solo como desafío, sino dentro de las agendas, que es importante asumir el derecho a la educación otra, es decir, que estamos en un momento circunstancial que nos ha enseñado que el relacionamiento social es clave dentro de lo que nosotros tenemos que formar desde los procesos de crianza, desde las primeras infancias. Entonces, incluir dentro de las agendas lo que implica la relación del ser humano con la naturaleza, fortalecer en las agendas lo que significa un nuevo relacionamiento social que no sea depredador, que no sea neoliberal. Para nosotros ha sido fundamental, y en esto también lo hablo en relación a la OMED, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, que está a nivel mundial, ha sido fundamental dentro de la incidencia política con las agendas, garantizar la protección integral de los niños y niñas, es decir, colocar en paralelo el derecho a la vida, el derecho a la salud con el derecho a la educación. Todos derechos fundamentales, pero colocarlo a la palestra a las tres. No podemos ejercer el derecho a la educación por encima del derecho a la vida y el derecho a la salud. El otro elemento fundamental también es la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica. La participación de los movimientos pedagógicos también, de los movimientos sociales, ha sido crucial. Entonces, en las agendas, las distintas agendas de los distintos países han tenido que dar apertura a estos colectivos, a estos movimientos pedagógicos, con la reinvención curricular, pedagógica que permita garantizar esa continuidad. Y por último, ha sido bien importante incluir dentro de las agendas las búsquedas de alternativas para conectarnos con el otro. Es decir, si la escuela como institución ya instituida tenía un mecanismo de conexión, ¿cómo garantizar que con las tecnologías y con las otras alternativas podamos conectarnos verdaderamente con el otro? Es decir, cómo incluir los aprendizajes no solo corporales, sino transcorporales, y que asimismo se pueda garantizar un relacionamiento social, que es clave en el ejercicio del derecho a la educación. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Grant, the floor is yours.
Grant, are you there? ¿Estás ahí? Bueno, avanzamos con Ana Medina entonces y cuando Grant nos indique, después le damos la palabra. Bueno, sí, igualmente coincido con todas las personas que han hablado sobre el proceso de equidad, pero justamente en Colombia lo que necesitamos también que quede hoy aquí grabado y dicho es el derecho a la vida, porque aquí asesinan constantemente a jóvenes, adultos, niños, y es algo que la educación también sufre porque vivimos latentemente con miedo, no solo por la salud, no solo por la pandemia, sino por un problema también social fuertísimo, justamente de eso, de una falta de equidad. Entonces, ¿cuál es ese gran desafío? ¿Cuáles son esas problemáticas más importantes como que Colombia necesita mirar? Y es el derecho a la vida, tanto como el derecho a la educación. Y la formación de los maestros, aunque a los maestros hemos sido unos batalladores en muchos procesos de la pandemia, aún existen unas grandes distancias entre maestros, estudiantes, comunidades. Aquí se han mandado guías y los estudiantes han estado definitivamente un poco sueltos. Eso nos reivindica nuevamente la urgencia de dialogar sobre una nueva escuela posible con el otro, con la comunidad. Gracias. Gracias, Ana. Madeleine or Grant, I don't know who is next. Grant, do you want to take the floor? Yes. Ahead, please. Yes, no problem. Thank you so much. Sorry that sometimes the interpretation is coming and going, so it's not easy to Yes, understand. yes, it's true. But maybe, Gonzalo, yo no sé si tú puedes ir traduciendo a Grant aquí mismo para que no tengamos las dificultades que tuvimos en la primera parte. Sí, te escuchamos. Ok. Ok, sí, lo podemos escuchar. So, ¿le puedes explicar a Grant lo que vamos a hacer para facilitar que todo el mundo pueda escucharlo? Grant, go ahead. Yes, I can hear you. Okay, all right. Yes, I think, thanks everyone. I think, the issues that everyone else is raising are very fundamental and they are true. The issues that, they are all context-based, so it's good to have a broader sense of things. I think just to share some of the priorities, that, we have also in GCEA at a global level. We number one, we are looking at education as it is in emergency to ensure that or the right to education is not diminished, but that every child should have access to education. Secondly, we're looking at strengthening public education systems, and I think this is a broader issue that we will have to be dealing with as we go. We need to ensure that our public education systems are strengthened and in such a way so that we should push back the narrative that says private schools are better. We do have that saying just because the public education systems are very weak. So we need to strengthen that. And with the COVID, we need to have spaces where children can have education. The third issue is to deal with the issue of inequality, and non-discrimination. We have seen that COVID has actually exposed all of these issues. We are talking of nowadays what they're calling a digital divide. Now they're talking of that education is online. You have to learn via internet, but yet not every child has got access to internet, let alone a computer, or the country does not have infrastructure that would allow that to happen. So we have to ensure that access to education is available to everyone, regardless of their circumstances. The fourth issue is to do with education financing.
we have to ensure that there is adequate resources available in education. And I think this is, from what I've heard, from what everyone has said, you can actually see that all those issues could be partly resolved if resources were there. So we have to ensure that as civil society, we are very close to the processes. We are very close to policymakers, so that then we can address, we can advocate for education. We need to ensure that we are pushing education that is from a human rights perspective, not just general education, but education should be recognized by all states. And it is a human right and it is a future for our children. We cannot delay our future of our children just because of other priorities. If you compare the amount of resources that governments are spending in military as compared to education, education is far, far, far lower. But education is an investment into our children's future. So we need to ensure that there are resources available. So those are the priorities that we are looking at, and we'll be advocating all of these things in all the spaces that we have. And we do have a global strategic plan that all GCE members signed for, and we are pushing to ensure that every member of GCE is engaging in that and pushing that, because that's what we need to deliver as an education movement. Thanks so much. Thank you, Grant. ¿Va a traducir eso Gonzalo acá o no? Lo tradujo. Ah, lo tradujo, perfecto. Gracias, Gonzalo. Sí, lo tradujo. Nos quedaría... Todos escuchamos, todo bien. Bien, bien. Bueno, nos quedaría para cerrar este bloque la intervención de Madeleine y luego le paso la palabra a, creo que Ileana, Ileana y alguien más que continuarían con el siguiente bloque. Adelante, Madeleine. Muchas gracias, Javier. Perdón, hay un pedido para que hablen un poquito más despacio, pero eso nos obliga a ser un poquito más sintéticos también. Por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que estoy participando en nombre de la campaña peruana por el derecho a la educación, pero también como vicepresidenta de la campaña mundial por la educación. Por lo tanto, adhiero a todo lo que acaba de decir Grant. Yo solo quería reforzar que en nuestras campañas por el derecho a la educación, desde una perspectiva de derechos, tenemos que considerar la indivisibilidad de los derechos. Y por lo tanto, al luchar por el derecho a la educación, estamos luchando por muchos otros derechos. El principal, la vida, la nutrición, el trabajo decente, ¿verdad? La prosperidad económica que viene de un trabajo decente, no de modelos, digamos, destructores en el fondo. Y como trabajo, como valores indivisibles, la equidad de género es importantísima para incluirla. ¿Algún problema? Quería destacar nada más, ¿verdad? Que la campaña mundial es fiel y quiere que se haga realidad la Agenda 2030 y no solamente entonces el objetivo 4 dedicado a educación, sino su relación con los otros objetivos. Y en ese sentido, el objetivo 5, que apunta a la equidad de género, es un clamor mundial. En el mundo entero se sufre la discriminación. No se está escuchando nada. Y eso tiene que ser incluido en los sistemas educativos. ¿Hay algún problema? Me da pena, parece que hay problemas. No, pero madre, en fin. estamos escuchando bien. Alguien Mi puede tener deseo es enfatizar la indivisibilidad de los derechos humanos y referirme específicamente a la equidad de género que debe existir en las políticas sociales en general y no únicamente en la educación. Y eso implica, en cuanto a contenidos curriculares, la urgencia de la educación sexual integral como mecanismo, instrumento para luchar contra la violencia sexual que se ejerce sobre las niñas y las mujeres en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Madeleine. Nelsi, si te parece, directamente le paso la palabra a Ileana y Mónica de OMEP y REPEN. Adelante, Ileana, por favor. Sí. Buenos días.
en nombre de la Organización Mundial para la Educación Preescolar y de mi compañera Mónica de REPEN, tenemos este tercer momento de diálogo. Luego de hacer un recorrido que de alguna manera devela las diferencias culturales, históricas, geográficas, que todos los que estamos acá tenemos, en esta diversidad también existe una riqueza enorme, existe una identidad, tenemos un horizonte de sentido que nos une. Es por eso que la pregunta provocadora en este espacio es: ¿qué es lo común entre nuestras agendas prioritarias para el derecho a la educación? Dejamos el espacio. Mi compañera Mónica. Sí, muchas gracias. Me disculpo porque no puedo conectarme con la cámara. Estoy con una conexión muy mala, pero vamos a coordinar y dar la palabra junto con Iliana. Ok, tenemos al compañero Rodolfo y Jorge. Vamos a dar el espacio a Rodolfo. Hola, una disculpa. Bueno, yo creo que de la parte de lo común en nuestra agenda es una parte de lo que ya se ha mencionado, estos elementos de ver la educación no solo como un hecho aislado, sino como la necesidad de defender una serie de derechos como la salud, como el derecho al trabajo, incluso como las propias problemáticas que tienen como contradicción el egreso no solo de la educación básica, sino de la educación superior. Y creo que una última parte es la necesidad de discutir y luchar por las condiciones laborales que te pone la pandemia, pero que se venían arrastrando desde la propia crisis económica que es anterior a la pandemia y que se enfatiza con esta, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Vamos a darle el pase a Jorge. Hola, buenos Muchas días. Gracias, Rodolfo. Vemos entonces también. Adelante, adelante. Ya, listo, gracias. Bueno, buenos días, Jorge León desde Ecuador. Bueno, básicamente me planteaba de lo que he escuchado en el contexto que estamos viviendo de crisis, no solamente de salud, sino crisis que enfrenta en cada país, de acuerdo a sus contextos, crisis contra la vida, ¿no? Entonces, me parece a mí que una agenda debería estar alrededor de la defensa de la vida, dependiendo de los contextos en cada uno de los países, ¿verdad? Pero sí es importante un poco repensar el papel de una acción global de defensa de la educación en unos contextos articulados. Estamos enfrentando una crisis realmente terrible. Entonces, ¿cómo conectar esta lucha por el derecho a la educación para la defensa de la vida? Por ejemplo, en Ecuador, con respecto a la sobrevivencia, no solamente de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, a la misma sobrevivencia, por ejemplo, a la exclusión de los chicos y chicas en este momento del espacio educativo. Muchos han sido expulsados por no tener las condiciones tecnológicas. Entonces, la idea es cómo poder armar una agenda que permita ubicar no solamente, no digo que sea poco importante, ¿no? La lucha por la educación integral, como planteaban muchas compañeras y compañeros, salud sexual y reproductiva, el tema también de la misma ejercicio de cada chico, chica o persona por la defensa de sus derechos. Y en esa línea, cómo buscar una estrategia diferente a la que se han estado usando en estas luchas globales por los derechos, ¿no? Esa es una cuestión me parece a mí importante encontrar otros mecanismos, otras estrategias que permitan tener mucho más incidencia, no solamente en los estados, sino en las sociedades en cada país. Gracias. Gracias, Jorge. Tengo que tenerlo abierto. No. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Merci, thank you very much, Jorge. Adelante, por favor, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Creo que no, nadie más. Está Claudia
está Claudia y estoy yo, Mónica. Adelante, no veo las manos levantadas. Están escribiendo en el chat. Ah, ya, perdón. Claudia, entonces, adelante, y luego Nelsi, y luego Félix, que acabo de ver su mano levantada. Claudia, Nelsi y après Félix. Muchas gracias. Creo que lo que coincido con las propuestas, digamos que lo que tenemos en común tiene que ver con la educación como un derecho que está invisibilizado, por lo tanto, toda la dimensión feminista debe ser parte de los diseños y de las propuestas para los derechos a la educación, como también la forma de organizar la vida. En ese sentido, nosotros desde la economía social y solidaria decimos que la manera de organizar la vida y poner la vida en el centro de la humanidad justamente es un tema económico. Por lo tanto, los diseños curriculares del mundo deben de visibilizar que no existe un único currículum. Creo que eso debería ser un derecho humano, no puede homogeneizarse, que en la educación los sistemas educativos definan qué es lo que se enseña y qué es lo que se aprende como si fuera una cosa universal, sino que los territorios tienen distintos currículums y eso es lo que debemos o deberíamos, en nuestra propuesta, discutir y debatir. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por la contribución. Entonces, seguimos, por favor. Adelante. Teníamos a mí. Nelsi, sí. No, Nelsi, no te estaba invisibilizando, solo que después... No, tranqui, no te preocupes. Está también adelante, Nelsi, y luego Félix. Estaba buscando a Félix. Sí, como digamos que este intercambio tiene el propósito de identificar como prioridades que nos pueden ser comunes a nivel global. Yo quisiera recoger dos cuestiones que Grant ha puesto sobre la mesa insistentemente en sus dos intervenciones. La primera de esas me parece que claramente tiene que ver con cómo aseguramos un financiamiento público suficiente que no signifique endeudamiento para nuestros países y que más bien pueda significar la posibilidad de por fin tener justicia fiscal, de manera que no solamente la educación tenga los recursos suficientes, sino también aquellos otros derechos los que sabemos que son fundamentales para la vida, ¿no? Entonces es salud, vidas libres de violencia, etcétera. Nos parece que ahí hay una lucha que es común, no solamente desde la educación para todas las regiones, sino desde una agenda global por los derechos. Me parece. Gracias, Nelsi. Ahora seguimos con Félix y voy fijándome si alguien más ha pedido la palabra. Adelante, Félix. Gracias. Como tema es repetitivo, pero yo quiero que lo traduzcamos en acuerdo de prioridades para una agenda común. Yo creo que tendríamos que hacer el esfuerzo de sí tener bien caracterizado el impacto que está teniendo en la educación esta pandemia y todo lo que implica como crisis multidimensional. Que lo tengamos muy bien caracterizado y la recuperación de los aprendizajes, como es esto de las reacciones de los maestros, modalidades de vinculación con la comunidad, en fin. Estos dos materiales nos servirían para también colectivamente generar respuestas ya muy precisas y estas respuestas volverlas no nada más estudios y recomendaciones, sino herramientas, de manera que tengamos una caja de herramientas emancipadoras en este campo, como lo estamos haciendo en otros, y estos tres temas
cómo afecta y deseamos, y no con las categorías de los sistemas educativos nacionales que se preocupen sobre todo de la cobertura o de la permanencia, sino en toda la perspectiva nuestra, los aprendizajes y las propuestas. Esa sería pues la insistencia, lo hemos abordado porque ya fuera como una especie de prioridad de nuestra agenda común. Gracias. Gracias, Félix, por la intervención. Seguimos con Magalí Robalino, que nos está pidiendo la palabra. Adelante, Magalí. Muchas gracias. Buenos días con todas, tal vez buenas tardes en algunos países. Soy Magali Robalino, estoy hablando desde el CENAICE, el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas en Ecuador, y solamente quisiera colocar 2 o 3 temas en línea con lo que aquí se ha planteado, pero particularmente con lo último que mencionó Nelsi, respecto a la necesidad de colocar una agenda que pueda converger o en la cual se pueda converger múltiples agendas que son más sectoriales, más específicas de temas. Y en ese sentido, mencionar la necesidad de, en el marco de esta agenda, promover unas alianzas cada vez más amplias. Esto supone, en primer lugar, fortalecer las alianzas alrededor del derecho a la educación, pero al mismo tiempo, y no es un tema nuevo, pero es un tema urgente, y al mismo tiempo conectar con las otras agendas de los otros derechos y convertir cada vez en agendas más integrales, más amplias. Y esto supone una tarea que es extremadamente importante en algunos países, y estoy hablando desde el Ecuador en particular, la necesidad de contribuir a fortalecer las organizaciones, la movilización social, la organización social. Estamos también frente a momentos en que las condiciones del contexto de emergencia ha dado lugar a, en cierto sentido, como a debilitar un poco esta capacidad de incidencia desde la sociedad civil, y otra vez hablo desde mi país. Creo que ahí tenemos una tarea que es de primer orden, y cerrar con una sugerencia que mencionaba uno de los colegas que habló, respecto de, primero, creo que sí es importante seguir con la generación de conocimiento. Hay temas que son fundamentales de colocar con datos, con información, pero transformar esto en mensajes, en campañas, en pensar en cómo podemos también ir generando posibilidades de incidencia en el pensamiento, en la propia población, como uno de los mecanismos para que finalmente aterricemos en temas que pueden ser trasladados también a demandas. Y en el campo del presupuesto, con Nelsi en otra reunión, Nelsi mencionaba algo que me parece que es central, y es cómo trasladar estas demandas a lenguajes que también puedan tener incidencia en las propias agendas de la política pública, particularmente cuando hablamos de presupuestos, cuando hablamos de inversiones, que es donde se definen las prioridades de los países. Eso, gracias. Muchas gracias, Magalí. Creo que nadie más tiene pedida la palabra. Yo quisiera también aprovechar la oportunidad que tengo ya el micrófono en mi poder. Y bueno, la REPEM, como saben, la Red de Educación Popular entre Mujeres aboga por el derecho a la educación, pero una educación gratuita, una educación laica, no sexista, a lo largo de la vida, para que no, cuando pensemos en educación, no solo pensemos en las niñas y en las adolescentes, sino que las mujeres somos sujetas de aprendizaje durante toda nuestra vida, y también una educación de calidad que hace justamente a los elementos que ustedes han planteado para construir una sociedad más justa, más igualitaria, para luchar contra la violencia y construir sociedades más justas, como decía. Y recordar también que la educación, siendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también la igualdad de género, como Madeleine nos recordaba, otro de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 5, ambos en sí mismos son además vehículos que potencian el cumplimiento de los otros derechos. Entonces, tenemos que apostar a impulsar tanto el derecho a la educación como la igualdad de género como una base para seguir avanzando y asegurar que los ciudadanos de este mundo, ciudadanos y ciudadanas, podamos acceder a todos nuestros derechos. Ese es, creo, parte de nuestras agendas globales y parte de nuestras apuestas conjuntas y colectivas y de las luchas que podemos entretejer entre todas estas redes que estamos acá. Mil gracias. Iliana, te paso ahora el micrófono. Sí,
nos quedaron pendientes dos compañeros que es Carmen y Carlos, y vamos a ver si para el siguiente segmento también pueden iniciar. Le doy el espacio a nuestro compañero Gerardo para el siguiente bloque de diálogo. Gerardo, perdóname, una sugerencia chiquitita. Quizás le das la palabra a los dos compañeros que quedaron pendientes. Es 1 minuto cada uno y vamos ahí al siguiente. Eso mismo iba a proponerles. Adelante, Carlos. Gracias, gracias. Bueno, pues yo ahorita había hecho mi intervención, pero en este momento pues también recuerdo que represento a la Confederación Nacional de Instituciones Educativas de Carácter Humanista aquí en Colombia, CONEIDU. Esta confederación pues está pensada para un sector muy vulnerable para los jóvenes y adultos, como lo dije anteriormente. Y lo que quería expresar en este momento es, bueno, también una partecita, uno de los grandes retos que hay es como el fortalecimiento de esos contenidos que se deben convertir, perdón, que no deben rayar con lo que tiene que dictar o que tiene que comunicar el docente desde la virtualidad, sino esos contenidos, es el rescate por esos contenidos de formación en justicia, en equidad, en igualdad, que nos hagan velar que nos ayuden a identificar al ser humano como valor central en efecto de esta sociedad. Digamos, ese es el reto también que está en juego en este momento, en donde pues pasa también dentro de todo a un segundo plano para la situación misma, ¿no? Porque pues más importante primero resulta ser la conexión y después, bueno, cómo es que va a conectarse y por último, qué es lo que se va a decir al estudiante, qué es lo que va a comunicar. Entonces también es como colocar sobre la mesa esa importancia que deben tener esos contenidos que desde la virtualidad tienen que tener una efectividad para que el estudiante se sienta como valor central de la formación, de la educación. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que Carmen también estaba anotada para el bloque anterior. Carmen, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Yo lo que quisiera escuchar también es el cómo lo están haciendo. Eso es una de las cosas más complejas, puesto que en principio todos creemos en la equidad, en el derecho, pero el hecho de cómo se logra incidir en las políticas de Estado, en las políticas regionales, es sumamente importante. Es un tema que yo he pasado la vida preguntándome, ¿cómo lograr una equidad en la calidad del aprendizaje? No solo en la educación, porque la educación es muchas cosas y a veces no nos deja llegar, cuando hablamos de esos temas a nivel de política educativa, a veces no llega a hablar de realmente modificar el aprendizaje, como acaba de hablar Ricardo, creo que lo ha mencionado. Entonces, yo les cuento, en Honduras, yo he trabajado en muchos países y en esta mi semi-jubilación estoy trabajando con Honduras, con un grupo que tiene 3 años de existir, que son un grupo que ellos mismos se llaman de ciudadanos comprometidos con el aprendizaje y la equidad. Ese grupo es parte de una línea de acción, se formó como parte de una línea de acción de Catalizo, y el nombre de este programa, que realmente son voluntarios, es Sea Esperanza, es decir, calidad y equidad de la educación, que tenemos la esperanza de lograr. Porque ahorita, con lo que se habla de la crisis de aprendizaje mundial, tenemos que realmente incidir en eso, porque si no se logra conseguir una equidad
En cuanto a la calidad, no podemos alcanzar una equidad social, jamás, si no hay una equidad en el aprendizaje producido por el sistema educativo. Eso es una cosa evidente y se tiene que luchar. Para mí lo que me interesa es poder escuchar cómo lo hacen. Este grupo en Honduras que tiene diversidad de personas de distintas experiencias, desde muy alto nivel hasta personas que no tienen nada que ver con la educación y personas que son maestros o educadores de diversas posiciones. Sí se ha logrado hacer algunas cosas que de tener más tiempo lo explicaría, pero voy a parar acá mismo. Pero sí invito que se piense no solo en el derecho a la educación, sino el derecho a un aprendizaje de calidad que sirva para la vida y el trabajo. Es decir, hay que renovar ese proceso para cumplir con lo que necesita la educación en los países. Gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. En esta parte de nuestra reunión, de nuestro foro, nuestra asamblea, viene un momento necesario que es odioso e incómodo, que es tratar de identificar acciones y estrategias que nos unan, ¿verdad? Yo, aprovechando que me dieron en la organización este espacio, voy a proponerles más bien unos focos de atención, porque de donde podemos generar acciones y estrategias comunes. Entonces, quisiera hablarles más bien de 4 focos de lo que he podido recoger, de lo que hemos venido hablando en esta hora y media larga. La primera cosa es que en este mundo enfermo, lo que está en juego es el derecho a la vida. Y como es un tema sistémico, es un problema sistémico, y nuestro acercamiento primario es desde la educación, ¿sí? Tener la conciencia de que no podemos trabajar solo el derecho a la educación, puesto que es un derecho concomitante con otros derechos, y que son, bien Madeleine insiste en todos los foros en los que hemos coincidido y lo que le he leído, en la indivisibilidad de los derechos. Entonces, primera cosa es tener un foco en que nuestra lucha, nuestro trabajo por el derecho a la educación está vinculado a la lucha por los otros derechos, con lo cual nosotros no podemos solos. No es un asunto solamente de la educación. Nuestro aporte específico es la educación, porque es nuestra expertise, es nuestra vocación, digamos. Pero el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la comunicación son 4 de los derechos que desde nuestro ámbito de acción se han visto más vulnerados. Por lo tanto, primer llamado, primer foco, quizá acciones y estrategias que nos unan entre nosotros, pero también con otros. Nosotros no podemos trabajar solo el derecho a la educación como educadores y educadoras. Tenemos que hacerlo con la gente del sector salud, comunicación, trabajo, etc. Entonces, como primer foco de atención que podría ayudarnos en estos espacios de diálogo a construir acciones y estrategias. Entonces, en un mundo enfermo, lo que está en juego es el derecho a la vida. Por lo tanto, debemos trabajar con otros derechos, con gente que trabaja otros derechos para poder dar la cara. Y en esto, a mí me parece que un rol que nosotros podemos jugar, ya lo decía un compañero, es poder caracterizar el impacto de esta crisis en el campo educativo. Yo creo que eso es algo que nadie va a hacer por nosotros. Somos nosotros los que en ese trabajo tenemos un aporte específico. Primera idea. Y aquí jugando un poco con las palabras y las siglas, quizá pasar de CLADE a CLAVE, a la campaña latinoamericana por la vida y la esperanza. Este mundo no se acaba con esta pandemia, pero ciertamente identifica un montón de desigualdades y ese es el segundo punto. Creo que nuestro punto de partida es que esta pandemia ha profundizado y agudizado
ya lo han dicho todos, no voy a repetir mucho, pero tenemos que caracterizar lo que esta pandemia ha agudizado y profundizado: brechas, desigualdades, inequidades que ya existían, pero ahora en condiciones extremas se han extremado. Entonces, todo el campo de toda la vulnerabilidad que ha profundizado esta realidad hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los pobres, hacia los no conectados, en los países en los países pobres, ¿sí? Algunos les llaman tercer mundo, en desarrollo, bla, bla. En los países nuestros, las 2/3 partes de la población todavía está sin conectividad al Internet. Y si la premisa es conectarse a Internet para estar educado, pues estamos ya de entrada dejando a las 2/3 partes de la población por fuera. Entonces, creo que el segundo foco es esa caracterización de la crisis, hacerlo con puntos de vulnerabilidad y de inequidad. Entonces, niñas, mujeres, sectores populares, me parece que es otro foco que yo rescataría en esto, porque se dice mucho del fracaso del neoliberalismo. Yo quisiera promover que el neoliberalismo ha sido muy exitoso. El neoliberalismo se basa en la concentración de las riquezas en pocas manos, y eso es lo que estamos viviendo en el año pasado. Desde el año pasado ha habido una profundización de las riquezas en pocas manos. En lo que nosotros aspiramos, que es la igualdad frente a derechos, el neoliberalismo no se lo planteó. Por lo tanto, ellos han sido exitosos en su estrategia, y nosotros tenemos un reto mayor para accionar precisamente desde la igualdad y la equidad frente a los derechos. Entonces, ese sería como el segundo foco para mí. Hay un tercer foco que ha salido mucho en los cómo. Carmen ahorita lo decía, pero ¿cómo hacer las cosas? Yo creo que nosotros tenemos un reto de visibilizar y promover las buenas prácticas que nosotros hacemos en relación a movimientos sociales, a movimientos de la sociedad civil, que estamos dando respuesta frente a esta situación. Entonces, a mí me parece que visibilizar y promover cómo en este periodo de crisis, la vinculación de los padres, de la familia, de la comunidad, de los pueblos originarios y de los maestros se ha visto reinventada, pero también hay señales de avance. Por ejemplo, los maestros nos habíamos desligado de las casas y de los hogares de los muchachos. Ahora, quienes nos hemos podido meter con la pantalla en la casa de los muchachos, sabemos dónde viven, cómo viven. Uno intuye en el ambiente si tiene espacio para el estudio. La condición concreta de vulnerabilidad, hemos tenido posibilidad de tener más presencia. Entonces, me parece de visibilizar y promover las buenas prácticas que han dado respuesta a todos estos temas. Yo creo que puede ser otra línea de acción u otro foco. Y un cuarto y último, para cerrar, a mí me parece que en el marco del Foro Social Mundial, en estos 20 años, el lema de otro mundo es posible es todavía más vigente, pero otra educación también es posible. Somos nosotros, los educadores, los que también tendríamos el reto de promover y proponer nuevas estrategias educativas, nuevas metodologías, didácticas, plataformas. Miren, la teleeducación ha quedado en manos de los informáticos y de los algoritmos. Y nosotros, los pedagogos, los educadores, hemos tenido menos participación en la generación de propuestas que puedan ayudar a generar otra educación posible para ese otro mundo posible. El algoritmo y la informática conduce al mundo promovido por el sistema neoliberal. Una nueva educación y unas nuevas metodologías, contando con las herramientas actuales, podría contraponerse, podría proponerse para esa otra educación que implica para nosotros no solamente un planteamiento político
sino también un planteamiento pedagógico y un planteamiento ético. Por lo tanto, creo que esa podría ser un cuarto foco. En resumen, un primer foco a que lo que está en juego es la vida y nuestro aporte específico es la educación, pero como un derecho concomitante con otros derechos como el de la salud, el trabajo y la comunicación. Primera cosa. Segunda cosa, nuestro aporte específico en este mundo enfermo es caracterizar el impacto de la crisis, en el mundo de la educación, con un foco especial en los más vulnerados, y dentro de los más vulnerados, por supuesto, capítulo especial mujeres y niñas, y yo pondría a los pobres, a los no conectados, a los que están fuera de sistema, a los que están fuera de foco. Tercero, visibilizar y promover buenas prácticas y cómo esta misma crisis ha generado desde el seno de las comunidades propuestas y respuestas de acompañamiento a los sectores más vulnerados, desde los padres, las comunidades, los pueblos originarios y los mismos maestros. Y cuarto y último, si otro mundo es posible, es a través de otra educación posible. Por lo tanto, crear modelos pedagógicos, educativos, metodológicos, didácticos, que puedan contraponerse al imperio de la tecnología, al imperio del algoritmo y la informática, puede ser un aporte específico nuestro que nadie más lo va a hacer en esta lucha por el derecho a la vida. Están Ileana y Carlos pidiendo la palabra a Gerardo. Adelante. Sí, gracias. Nosotros podemos emprender acciones que desarticuladas no generarían impacto. Es por ello que yo les propongo como una acción paraguas que nos una lo común que tenemos en todas las regiones, pero también en lo diverso. Les propongo un observatorio mundial para el derecho a la educación, que asuma el derecho a la educación de manera indivisible, como ya lo hemos mencionado, que se genere gestión del conocimiento. O sea, el observatorio sería la gran estrategia, y dentro del observatorio se pueden desprender varias acciones. Una, donde se gestione el conocimiento, se recreen saberes y prácticas que sean diversas con la identidad cultural que tienen nuestros pueblos y la diversidad y pluridiversidad cultural que tienen nuestros pueblos. Ese mismo observatorio también de alguna manera colocaría o develaría cuáles son las verdaderas necesidades del derecho a la educación de quienes no acceden, como poblaciones migrantes, poblaciones con algunas discapacidades y todo lo demás. Ese mismo observatorio generaría unas publicaciones que pudiera ser en los idiomas diversos que nosotros tenemos, y creo que pudiera ser hacer algunas campañas que nos unan lo común en lo diverso. Hago esta propuesta porque normalmente cuando hacemos algunas acciones pueden no tener impacto por estar desarticuladas. Entonces, por eso es que propongo esto como una estrategia articulada, coherente y que asuma estos valores que nosotros en el día de hoy hemos conversado. Eso en general. Otro muy breve es, estamos en el año del aniversario de Freire, y creo que me parece que es muy prudente, hablando de educaciones populares, y como hoy hemos reconocido la fuerza de lo popular, de lo comunitario, de todos esos saberes que se han organizado, creo que es importante también sistematizar como estrategia todo lo que se ha construido, que ha sido comunitario, para sistematizarlo y colocarlo al beneficio de otros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana. Hay una propuesta concreta de Observatorio Mundial de la Educación. ¿Alguien más había pedido la palabra, por favor? Carlos y Rosy, Disculpe. Gerardo. Sí, Carlos que me perdí en el chat de la reunión. Carlos y Rosy, y yo creo que podemos redondear esta no parte. Sé si Grant, I don't know if you, Grant, want to, Yes. to share something in this part. Yes, I think first to just agree with all the contributors that I think the issues they are raising are very true,
One thing that I just wanted to add is that the Global Campaign for Education has just launched. I think most of you who were part of that launch, where we launched the 1 Billion Voices campaign. The campaign is broad, and it covers a lot of issues all related more to financing, because we need more money in education for us to be able to achieve everything that we want. And also, but it has got 8 call to action, things that we can pull out. The first one is increased state funding. We know that the threshold is 20% of public expenditure has to go to education. We are calling for the increase of tax base for governments, so that they cannot say they don't have money. They need to ensure that is done, and the minimum tax to GDP ratio of 20%. We are also calling for agent cancellation of debt, that most of our countries are struggling with, as we speak. We are calling for inclusive education systems and institutions. Most of the issues that, or most of the members on the call have also raised. We are calling for free quality public education systems, and also to stop the issues of privatization and commercialization of education, something that has already been raised here as well. And also, we're also calling for spaces where citizens can raise their concerns and voices, including civil society, because as we know, most governments are closing down civil society spaces, and we want to ensure that governments open up these spaces. All this information is on our website, and I request all of you to go there. It's Campaign for Education.org. I'll post the link there. You'll find all these items there, and that we already have a campaign pack that has been prepared, lobbying letters that are ready to go as soon as so you should be able to find everything there. We are calling for all GC members, but also beyond the whole education sector, to really push this campaign, because it will address a lot more issues, because the campaign is broader. And I think it will really bring education to be one of the key issues that governments and states have to ensure that it is achieved. Thanks so much. Thank you, Greg. Nelson, ¿me ayudas con Carlos? Carlos, adelante, por favor. Cerramos y damos paso a Giovanna y Flor. Así es. Gracias, Nelson. Okay. Carlos, no te escuchamos. Debes abrir tu micrófono. Ya. Gracias, Gerardo, Nelson. Les hablo desde Quito, Ecuador. Desde SENAICE, el Centro de Investigaciones Educativas y Sociales, también la Coalición por el Derecho a la Educación en Ecuador. Rápidamente, a ver, escucho lo de mundo enfermo y digo, creo que necesitamos converger todos hacia una agenda, ¿de acuerdo? Pero detrás de esa agenda yo creo que es una imagen. Entonces, la imagen del mundo que queremos. Entonces, me parece muy importante que fortalezcamos comunicacionalmente y de todas las formas para ir instalando un modo, una manera cultural de sentir y de ver el mundo, que sea ese mundo de la vida, como han dicho ustedes, ¿no? El mundo de la vida, el mundo de lo humano, el mundo de la naturaleza, el mundo de la armonía entre todos estos elementos. Ese debería ser como la imagen a la que converjamos todos ampliamente, más allá de formulaciones muy, digamos, formales. Eso me gustaría recalcar ese tema, ¿no? Creo que los pueblos indígenas andinos nos dejaron en la primera década de este siglo ese gran aporte de la sociedad, del modelo del buen vivir, que los distintos pueblos lo han llamado de maneras distintas, la vida buena, el vivir bien, etc. Oigo la experiencia de la Universidad del Buen Vivir, que me parece muy interesante porque a través de diversos medios ha sido tomado como concretando, ¿no? Claudia, como ustedes han concretado en la universidad. Otro punto que me parece importante es lo de los jóvenes. Creo que un compromiso nuestro es abrir, potenciar, no dar la palabra,
ellos van tomando la palabra en sus formas y en sus espacios, pero nuestra misión sería abrir todas las posibilidades para potenciar esas voces. Ellos lo están haciendo a su manera, como nosotros también lo hicimos en su momento, con nuestras formas. Entonces, no es que nosotros creamos las formas, tal vez abrir donde podamos y tenemos posibilidades para potenciar esas voces de expresión. Las nuevas generaciones tienen sus respuestas y creo que tenemos todavía que aprender mucho para escuchar y dejar abiertos esos caminos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Rosy. ¿Ya me toca? Ok. Sí. ¿Ahí me escuchan? Muy bien. Buenísimo. Bueno, primero que todo, gracias. Creo que está muy rica la reflexión y todo lo que estamos aportando. Yo la verdad me gustaría y creo que nos toca hacer una sacudida fuerte, o sea, una sacudida fuerte en términos de acción política de los territorios, de repensar la educación. O sea, pienso como en clave feminista, en clave de justicia económica y de acuerdísimo con los 4 puntos que levantabas. Y yo diría, quizás sí está bien caracterizar el impacto de la crisis, pero no quedarnos ahí. Toca pensar qué vamos a hacer, o sea, cuáles son las estrategias concretas que tenemos que hacer como movimiento de educación global y unir las fuerzas. Sobre todo, creo que pensando en clave feminista, sería pensar cómo le hacemos para generar cambios yo digo que hay una enfermedad mental fuerte, bueno, enfermedad mental o sea, ¿por qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué hay tanto abuso de niñas? ¿Por qué se asesinan a las niñas? Ustedes saben el caso de Paraguay, de las niñas asesinadas, eran niñas 11 años, entonces, decir, como, ¿dónde ponemos esas voces también de denuncia? Y la otra cosa, que lo señalaba también Ileana, de decir cómo estamos rumbo al centenario de Paulo Freire, que hizo unos aportes significativos para repensar y decir, si la educación no es liberadora, el pensamiento del oprimido va a ser, seguir oprimiendo. Entonces creo que sigue vigente el pensamiento de Paulo Freire. Necesitamos unir fuerzas al respecto, aportar desde la educación popular, incidir en las políticas públicas, que se destine financiamiento, que nadie quede fuera, y eso, o sea, que haya una educación feminista que nos permita cambiar esa lógica patriarcal que existe de dominación, de opresión y que no nos permite ser libres. Y en ese sentido les invito a que hoy más tarde, a las 18 horas de Brasil, creo que sí, no sé, no, ya no me acuerdo, 19 horas de Brasil, de Argentina, tengo los horarios todos volteados, nos encontremos en la asamblea, no, creo que es la 1 de la tarde más bien, como la 1 de la tarde de México, las 3 de la tarde de Brasil, a la asamblea de los movimientos sociales, populares, sindicales, rumbo al centenario de Paulo Freire. Vamos a pensar juntos, vamos a unirnos juntos, porque es importante unir fuerzas contra este sistema opresor en el que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rosy. 1 minuto solamente, Nelcy, por favor. En mi primera exposición no le di suficiente énfasis a algo que aquí se le ha dado mucho énfasis, que es a la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la educación y a los otros derechos, salud, comunicación, trabajo, etc. Así que me disculpan esa omisión involuntaria. Hay un subrayado muy importante en trabajar en promover esa responsabilidad por parte del Estado, pero también nuestra responsabilidad como sociedad frente a la perspectiva de una sociedad educadora, pues también señalarla. 2, me parece muy importante también revisitar a Freire en estos 100 años, es decir, leerlos en este nuevo contexto, porque seguramente vamos a descubrir otras dimensiones de nuestro querido Pablo. Y tercero y último, estoy muy de acuerdo con el enfoque de Carlos. O sea, partimos quizá de este mundo enfermo, pero nuestra narrativa es del mundo que queremos. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante a partir de lo que tenemos. Así que, bueno, muchísimas gracias y ya doy la palabra al bloquecito que sigue. Gracias. Gracias, Gerardo. Estamos ya prácticamente cerrando este tremendo diálogo que hemos dado. Hemos estado cerca de 100 personas todo el tiempo en esta conversación en la sala Zoom. No sabemos
en el Facebook de CLADE, cuántas más hay. Quiero darle la palabra para cerrar a Giovanna Modé del equipo CLADE, quien junto con Florencia de Espacios Sin Fronteras ha estado siguiendo todo el diálogo en el propósito de preparar un pequeño texto que vamos a proponer, y este es el encargo que le hacemos a nuestra querida Rosy, como texto que vaya a la declaración final del Foro Social Mundial. Giovanna. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me confirman aquí? Qué bueno. Bueno, queridos, aquí la misión era de las más difíciles. Nos han pedido un texto de 5 o 6 líneas, por supuesto imposible ante esa riqueza que tuvimos aquí de debate, ¿no? Entonces, decirle que de un lado tenemos una relatoría completa, incluyendo las propuestas, incluso las más concretas que hicieron aquí de observatorio, campañas, visibilidad, sistematización de experiencia, sumarnos al centenario de Freire. Entonces, todo eso está. Y de otro lado, ahí con Florencia lo que hicimos fue poner un poquito más de 10 líneas, ahí ya nos disculpan porque no hay manera. Algunas de las ideas clave que estamos haciendo en tiempo real, entonces las veo aquí para que completen. Entonces, hasta el momento estamos así. En el ámbito del presente Foro Social Mundial 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en ámbito global, articulados a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. A través de los sistemas públicos de educación fortalecidos, comprometidos... Giovanna, te vas a tener que volver a comenzar y leer más lento para facilitarle a Gonzalo y a Ricardo la traducción. Claro que sí. En el ámbito del presente Foro Social Mundial 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en ámbito global, articulados a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. A través de sistemas públicos de educación fortalecidos, comprometidos con la educación pública gratuita a lo largo de toda la vida, es necesario resistir a las amenazas de las políticas de austeridad fiscal, endeudamiento de los países y al recorte del financiamiento de la educación, bien como a las múltiples tendencias de privatización. La pandemia evidenció las desigualdades históricas dentro y fuera de los sistemas educativos, que afectó sobremanera a mujeres, niñas, personas con discapacidad, personas refugiadas, inmigrantes, comunidades indígenas, poblaciones rurales, entre muchas otras. Evidenció, asimismo, la brecha digital y las respuestas de los gobiernos a ella, dejando evidente la necesidad de la construcción de una estrategia de soberanía digital. Desde la primera infancia, pasando por las juventudes y garantizando la educación de personas adultas, es imprescindible aprovechar la pospandemia para replantear el sentido y finalidad de la educación, en un horizonte de búsqueda por los derechos de los pueblos y superación del patriarcado. Un modelo heterogéneo intercultural, transformador e inclusivo, basado en el diálogo solidario y seguro para las comunidades, valorando y visibilizando los conocimientos y saberes locales y el rol docente, así como la colaboración solidaria y el compromiso con la vida. Hasta aquí llegamos en tiempo presente, seguiremos mejorando esa estructura para pasarlo entonces a la organización del foro como aporte nuestro. Muchísimas gracias, muy bien, gracias Giovanna, Florencia. Sabíamos que era un tremendo desafío llegar a un parrafito que pueda aportar a la declaración final del Foro Social Mundial. Así que Rosy, te llegará a ti con algún ajuste, pero rápidamente porque sabemos que estamos contra el tiempo, así que Giovanna te lo hará llegar. Por otra parte, decirles que nosotros tenemos el registro de todos y todas las personas que han estado aquí. Les vamos a hacer llegar esta relatoría
a partir de los apuntes que han tomado Giovanna y Flor y de la grabación del evento, de manera que nos sirva también como un pretexto para volvernos a comunicar y para también por ahí entusiasmarnos para seguir articulándonos, para seguir convergiendo, para seguir avanzando, digamos, en este camino, en esta lucha que compartimos, en tantas luchas que compartimos. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo en nombre de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, de la campaña mundial por el derecho a la educación, de la que somos orgullosos socios, miembros, y por supuesto de todas nuestras redes regionales y globales, miembros de la campaña latinoamericana, con quienes hemos llevado adelante este evento. Mil y mil gracias y nos encontramos en el evento de Asamblea de Movimientos Populares para el Centenario de Freire. Hasta luego. Gracias, Nelcy. Salió todo muy bien. Felicidades a todos, a todas. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Gracias, cuídense, por favor. ¿Cómo? Muchas gracias. Nelcy, una consulta. ¿Para lo del centenario de Freire se necesita alguna inscripción previa?